Well, we are looking at some of the great truths of the Bible in the book of Ephesians. Estamos explorando algunas de las verdades más maravillosas en el libro de los Efesios. And it's like the Lord parts the clouds and we can see into great reasons and causes behind things that happen in the world. Y es como si Dios abriera las nubes y nos mostrara todo lo que está pasando en el mundo que no podemos ver y que es más real que lo que ven nuestros ojos. And sometimes the things that Scripture says about God are so fantastic, we struggle to believe them. Y la verdad es que a veces hay cosas que Dios nos muestra que son tan increíbles y tan asombrosas que nos cuesta mucho creerlas. I think the truths of Scripture can be so fantastic that we water them down to make them more believable. A veces yo creo que las verdades de las Escrituras son demasiado fantásticas que tenemos la tendencia a diluirlas para poder creerlas. Like this one day after church, this dad was speaking to his young son. Como esta historia de el papá que estaba hablando con su hijo después de la reunión del domingo. And he said, "Son, what was the lesson in your church school today?" Y le dijo, hijo, ¿cuál fue la lección que les dieron en la escuela dominical el día de hoy? And the boy said, "Oh, it was about what a fantastic leader of God's people that Moses was." Y dice, no, pues fue una historia fantástica de un líder de los judíos que se llamaba Moisés. And the dad said, "Well, how was his leadership? What did he do?" Y le dijo, ok, ¿y qué te contaron acerca de este líder? ¿Qué es lo que él hizo? And he said, "Well, it was really frightening because the Egyptians were coming and the Israelites are up against the Red Sea." Y dice, pues es una historia escalofriante porque los israelitas iban huyendo de los egipcios que los iban persiguiendo y de pronto se encontraron allí atorados enfrente del Mar Rojo. And Moses told all the people to build rafts. Y Moisés le dijo a toda la gente, ¿saben qué? Vamos a construir un puente. And the Israelites got away, but a lot of the Egyptians drowned. Y entonces los egipcios construyeron ese puente y pasaron, pero luego lo volaron y los egipcios se hundieron. He said, "Son, is that what your teacher told you?" Y le dijo, hijo, ¿eso es lo que te enseñó tu maestro? He said, "No, but if I told you what she said, you'd never believe me." Y le dijo el niño, no es lo que me enseñó, pero si te contara realmente lo que me dijo, no me vas a creer. The miracles and the great truths about life from God can be a lot for us to absorb. Los grandes milagros y las maravillas que Dios hace en la Biblia pueden ser demasiado maravillosos para que los podamos creer o asimilar. Well, in Ephesians chapter 2, Paul is teaching us about our spiritual roots. En Efesios capítulo 2 nos está hablando Pablo acerca de nuestras raíces espirituales. And today we're going to focus on verses 11 through 13 in chapter 2. Y hoy nos vamos a enfocar en los en Ephesians chapter 2, 11. Yeah, through 13. Efesios capítulo 2, del 9, del 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Paul says that we no longer are what we were. Y nos dice Pablo que ya no somos lo que éramos antes. In verses 1 through 10, this is what he says. All of us come from a past of sin and failure. Y nos dice que todo lo que éramos antes viene de un pasado de fracaso y de derrota. The great truth of the gospel is that salvation and all of its riches is available to anyone who receives Jesus. Pero de pronto Dios envió a Jesús y ahora la salvación y la libertad está al alcance de todos aquellos
que crean en Jesús. regardless of who you are or what you've done or your ancestry. Sin importar de dónde vienes, de qué raza eres, cuál es tu trasfondo, qué es lo que hayas hecho o cuál es tu pasado. All men who come to Christ are brought into his family with all their sins forgiven. Todos los hombres, todas las personas que se acercan a Dios por medio de Cristo Jesús son integrados a la familia de Dios sin importar qué hayan hecho y todos sus pecados han sido perdonados. But here, Paul anticipates an objection from many of his Jewish readers. Pero aquí Pablo anticipa una objeción de muchos de los líderes judíos. The Jewish believers didn't believe that the Gentiles could be saved as the Jews could. Los judíos creyentes no concebían ni podían creer que los gentiles pudieran llegar a ser salvos. They thought, how could somebody who didn't have the laws and traditions, they weren't part of the chosen people? Ellos se preguntaban a sí mismos, ¿cómo es posible que personas que no conocieron la ley, que no tienen un pacto con Dios, que ignoran completamente todo, puedan ser parte de la salvación y del pueblo judío? How could those people be saved? I mean, we went through the Old Testament and all the lessons and all the battles, and now they just show up? O sea, ¿cómo es posible que ellos puedan llegar a ser parte? Nosotros hemos estado en la ley, hemos tenido las batallas, hemos visto los milagros, hemos pasado todo y ahora ellos son parte nada más porque aparecieron de la nada. Like somebody shows up and we've been in line for a while and they go right up front and cuts in line. Es como cuando estás haciendo la fila en el banco o en algún lugar y alguien de pronto llega y se te mete adelante. And you say, wait a minute, we've been under suffering. How can that guy just show up and now get the benefits? Y tú dices, ey, espérate un ratito, todos estamos haciendo cola, ¿por qué no te vas hasta el final y esperas tu turno? No es justo. So Paul realizes he needs to address this issue of how Jews and Gentiles can both be saved. Entonces Pablo toca este tema en el cual tiene que ver con los judíos y los gentiles, porque así es como los veían los judíos a ellos, como unos entrometidos, aprovechados. So Paul takes this principle that all who believe in Jesus as Lord and Savior can be saved and applies it to the Jews and the Gentiles. Entonces Pablo toma esta verdad de que todo aquel, sin importar lo que sea o haya hecho, que viene a Cristo y cree en él, puede ser y es parte de la familia de Cristo y lo aplica a los judíos y a los gentiles. In our passage of study today, he shows how even though they come from vastly different backgrounds and experience, all who enter into relationship with God have to come on the same basis. Y aquí Pablo nos va a demostrar que sin importar qué tan diferente sea nuestro trasfondo, qué tan diferente sea nuestra cultura o incluso nuestro nivel de conocimiento, todos tenemos que entrar a la salvación y a Cristo de la misma forma y con la misma base. So let's go ahead and read, Alberto, Ephesians 2:11 through 13, please. Entonces vamos a leer del versículo 11 al 13. Dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Well, Paul uses the phraseology that would have been used in his day of uncircumcision versus circumcision. Aquí Pablo toma esta frase circuncisión e incircuncisión para hacer la diferencia entre los judíos y los gentiles. So he says, you know, we who were circumcised
refer to them as the uncircumcision. But let me explain, he says, how this all works. Entonces Pablo les está recordando aquí, nosotros los circuncidados, los llamamos a ustedes los gentiles, los incircuncisos, y déjenme explicarles cómo es que funciona esto. This is among, to me, the strangest and one of the strangest and most remarkable things that God required of the Jews was circumcision. Esto de la circuncisión, para mí es una de las cosas más extrañas, más misteriosas y más difíciles que Dios le exigió a los judíos para que fuesen parte de su pacto. So God said that every Jewish male were to have the foreskin of their penis removed. Dios estableció que todos los varones, para ser parte del pueblo, se les tenía que remover el prepucio de su pene. And God said every Jewish male belonged to him. And so that was God's mark on their body that they belonged to him. Y fue por causa de que Dios estableció que todos los varones le pertenecían a él. Entonces, la circuncisión era la marca de Dios en el cuerpo de los varones como señal de que eran propiedad de él. That strikes me as very strange. Eso para mí es algo muy extraño. I mean, come on, Lord, why there? Huh? Yo a veces le he dicho a Dios, Señor, ¿por qué allí? ¿Por qué la marca allí? Just take my earlobe off or give me a brand on my forehead, but don't do that. O sea, ¿por qué no me pones una marca en la oreja o en la frente, pero no allí, por el amor de Dios? By the way, all you guys who need to can cross your legs right now. Dicen, a propósito, les aseguro que cuando escuchas de la circuncisión, la mayoría de los hombres cruzamos nuestros pies, no porque nos da miedo eso. Let me give you a few of the reasons why I think God had young Jews marked this way. Déjame explicarte por qué los jóvenes judíos tenían que llevar esta marca y por qué Dios les mandó esto. You think about a young Jewish boy who's constantly reminded of his unique relationship with God. Primero que nada, porque a los jóvenes les recordaba en su propio cuerpo, en su propio físico, la especial relación que tenían con Dios. So every time he had to go to the bathroom or change his clothes or went swimming or had a bath, every time he was reminded that he was marked as God's possession. Entonces, todos los días que tenía que hacer pipí, que se tenía que bañar, que se tenía que cambiar de ropa, todos los días, varias veces al día, eso le recordaba que tenía una marca que lo hacía propiedad de Dios y que tenía una relación especial con Dios. I think another reason has to do with the uniqueness of sexual temptation. La segunda razón es por causa de la singularidad de la tentación sexual. The people around the Israelites were immersed in pagan religions. Los pueblos que rodeaban a los judíos estaban sumergidos en tradiciones y costumbres paganas. And those were consumed with sexual immorality and perversion. Y esas tradiciones y costumbres paganas estaban plagadas de perversión sexual y prácticas sexuales. Like, for instance, in Ephesus, where there was the great temple of Diana, the goddess of fertility. Como pasaba también en Éfeso, en el templo de Diana, que era la diosa de la fertilidad. It says at night, the temple priests and priestesses who were prostitutes would descend into the town. En ese templo había sacerdotisas que fungían como prostitutas para proveer placer al pueblo. And the way you worship this goddess is by having intercourse with the priests and the priestesses
sometimes even involved animal sexual involvement. Y la forma en como tú adorabas a esta diosa era involucrándote sexualmente con estas sacerdotisas, pagando y a veces incluyendo animales en la relación sexual. And the way you supported this goddess of fertility is that you would pay the temple prostitute, and that was your offering to the god, and then you went ahead and you had sex with the priest or priestess. Entonces, la forma en cómo se sostenía económicamente esto es que los hombres y las mujeres del pueblo iban y pagaban a la prostituta, a la sacerdotisa, y a cambio de eso les daban sexo. The most central meaning of circumcision to me is that it showed these men that they were God's special possession. Y el significado principal, considero yo, que tenía la circuncisión era que le decía a los jóvenes, a los hombres, que eran la posesión especial de Dios. They were never to forget that everything they did in the flesh was a reflection of their relationship with God. Ellos debían mantener siempre en su mente que todo lo que hacían en su cuerpo y con su cuerpo era una manera de expresar o de manifestar su relación con Dios. So the question that these Jewish readers would have asked is, how could somebody who comes from an uncircumcised background come to God? Entonces, la pregunta obligada de los judíos es, ¿cómo es posible que alguien que no ha sido circuncidado pueda de un momento para otro empezar una relación con Dios? And Paul deals with this first by explaining just how far away from God the uncircumcised people were. Y simplemente lo que está haciendo Pablo es aquí estableciendo y mostrándoles qué tan lejos estaban ellos de Dios. And in verse 12, Paul gives a list of the condition of people outside of life with God. Let's read verse 12 again. Ephesians chapter 2. Y aquí en Efesios capítulo 2 nos muestra la inmensa, la maravillosa gracia de Dios, que muestra que a pesar que estábamos totalmente alejados, sin la más mínima esperanza, ahora podemos estar tan cerca de Dios como los judíos. I think Paul is not only answering the question of Jews, but I think he wants these Gentile Christians to look back at where they came from. Para que ellos se dieran cuenta de dónde ellos venían. Ahora sí que lo grande que Dios había hecho en sus vidas. So there's an amazing list here in this verse. First, he says they were without Christ. Can you hold on just a minute? You please? bet I can. Yes, because I have to move. Sure. No, está bien, está bien. No, está bien. Hay dos áreas, una para hombres, una para mujeres, y No, Dios se lo dijo desde arriba. Con la pila. Diciendo eso. Ahí puede. Hay gracias. So God gave me that vision, but I was still working full time. Okay. So they were ignorant of the Messiah. Entonces ellos ahora podían ser parte del Mesías. So the Jew grew up from almost his first moment taught that they're waiting for the return of God's Messiah. Entonces los judíos actualmente estaban esperando que el Mesías pudiera llegar a ellos, estaban esperando que el Mesías llegara para liberarlos a ellos. The word Christ used there is the Greek word means Messiah. And La palabra griega Cristo en el hebreo es Mesías. so the Gentile was totally ignorant of a coming Messiah.
Entonces los gentiles estaban totalmente ajenos, ignorantes. Ellos no sabían nada acerca de la venida de ningún Mesías. The second thing he says is they were excluded from the commonwealth of Israel. La segunda cosa que dice es que los judíos estaban totalmente excluidos de The los word pactos de la promesa que los judíos pues tenían. The word excluded is alienated, meaning they weren't citizens of Israel. O sea, ellos no eran ciudadanos de Israel y no tenían ninguna relación, ningún trato con Dios. The Gentiles had no sense of belonging to God. Los gentiles no tenían el más mínimo sentido de pertenecer a Dios. Third thing is said is that they were strangers to the covenants of promise. Dice aquí que eran ajenos a los pactos de la promesa, dice el versículo 12. Covenants were agreements that God had made with Abraham and Jacob and Moses and David. Pactos eran convenios, alianzas, acuerdos que Dios había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. But I want to point out that the promise is that God would do what he said he would do. Pero el punto aquí que quiero enfatizar es que un pacto es simplemente la certeza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. And the Jew also know what God required of him through the scripture and through the law. Y los judíos también estaban conscientes qué es lo que se requería de ellos para que Dios cumpliese esas promesas. Every Israelite had a way of approaching God, no matter what the issue was. Y cada israelita sabía de qué manera Dios había establecido que nos acercáramos a Él sin importar en dónde estuviera. This is what gave the Jew hope, is that he knew what God required. Y esto es lo que le daba cierta esperanza a los judíos, porque sabían qué es lo que Dios requería de ellos. But the Gentiles had none of this. Pero los gentiles no tenían nada de esto, absolutamente nada. Then it says, having no hope. Por eso dice que estaban sin esperanza. If you haven't heard from God, you've got no hope of relationship with him or pleasing him. Si tú no sabes nada de Dios, pues no tienes ninguna esperanza de tener una relación con Dios o de siquiera ser bendecido por Él. So someone's left to choose some person to follow or left to make up what you think God might like. Entonces los gentiles estaban extraviados siguiendo a cualquiera que dijera que era Dios o haciéndose dioses a su propio antojo y a su propia imaginación. It's like a husband who wants to please his wife, but he doesn't ask her what would please her. Es como un esposo que quiere agradar a su esposa, pero no le ha preguntado qué es lo que le agrada a ella. Instead, he gets this bright idea and Googles the word women. y este hombre, pues como no sabe cómo agradarla, pues ni siquiera busca en el Google cómo es una mujer o qué es lo que agrada a una. He ought to just ask her what she likes. Y todo lo que hace pues no le sirve, porque lo que tiene que hacer es preguntarle a ella qué es lo que te gusta a ti o qué es lo que tú quieres. And through the law of the Old Testament, the Jews learned what God desired and required. Y a través de la ley en el Antiguo Testamento, los judíos aprendieron qué es lo que Dios demandaba y qué es lo que a Dios le agradaba. But the Gentile had no idea. He had to kind of guess. Pero los gentiles no tenían ni la más mínima idea ni de lo que Dios requería ni lo que a Dios agradaba. And the last thing it said is they are without God in the world. Y lo último que dice aquí en el versículo 12 es que estaban sin Dios en el mundo. This is a natural progression. Es una progresión natural. If you have no guidelines upon which you can approach God, si tú no tienes la más mínima idea de cómo te debes acercar a Dios, if there's nothing you can be sure of will please God, si tú no
sabes a ciencia cierta qué es lo que agrada a Dios, you have no hope or no confidence of relationship with him. no tienes esperanza y no tienes ninguna confianza de una relación con Él. And that leads to despair, and you are without God in the world. Y eso nos lleva a la desesperación porque estamos sin Dios en el mundo. You may have plenty of gods, but no confidence in any of them. Puede ser que tengas muchos dioses, pero no tienes confianza en ninguno de ellos. So functionally, they mean nothing. Entonces, funcionalmente, esos dioses no significan nada. In the Old Testament, how would I say it? In the Old Testament, there is a surprise and shock at the idol worshiper. En el Antiguo Testamento vemos mucha sorpresa y mucha, pues mucho estupor por la adoración de los ídolos. Isaiah says, so you're going to buy a block of wood and carve it out and then set it up, and you're going to worship the block of wood you just made? O sea, dice, ¿cómo es posible que tú compres un pedazo de madera y de eso talles un dios y vas a adorar ese pedazo de madera que tú tallaste y que tú te hiciste como si fuera un dios? You can worship anything you want, but good luck calling on that God to save you when you're in trouble. Y pues tú puedes adorar al Dios que tú quieras, pero pues ahora sí que mucha suerte cuando tengas algún problema y recurras a ese Dios porque no puede hacer nada. One person described the Gentiles' past in this verse by a series of words I want to give you. Una persona definió la vida de los gentiles, la vida de los que estamos sin Cristo, a través de una serie de palabras que quiero darte. He says they are Christless and stateless. Él empezó diciendo, están sin Cristo y sin posición. They're friendless and they're hopeless and they're godless. Sin amistad, sin esperanza, sin Dios. What's important to say here is scripture really also says that the Jews were no better off. We're not what? They were no better off than the Gentile. Y lo impresionante, lo sorprendente que está diciendo Pablo aquí, es que a pesar de todo eso, los judíos no eran mejores que los gentiles. Paul goes through this in the early chapters of the book of Romans. Pablo establece esto en los primeros capítulos del libro a los romanos. The Jews had all this revelation from God. Los judíos tenían toda esta revelación de Dios. But they begin to worship the symbols and the laws of God. Pero ellos empezaron a adorar los símbolos y la propia ley de Dios. And they begin to be so proud of how righteous and spiritual they were. Y empezaron a estar muy orgullosos de su cultura y de su pacto y de su religiosidad. And they forgot the relationship with the Father himself. Y olvidaron su relación personal con el Padre, con Dios. So the Gentiles were far off from God. Entonces los gentiles estaban totalmente lejos de Dios. The Jews were near to God. They had all this information about God. Los gentiles también estaban lejos de Dios, pero con esta información ya se habían hecho cerca. But as Paul is going to tell us, everyone who was far off or close is only saved by the blood of Jesus. Pero establece Pablo que no importa si estás lejos o estás cerca, no importa en dónde estés o cómo estés, todos entramos al pacto con Dios a través de la sangre de Cristo. And you may have been sitting here listening to this thinking, man, I was raised so far away from God. Y puede ser que tú ahora mismo que estás escuchando digas, oye, yo desde que nací he estado totalmente alejado de Dios. And I know it's true that many people are raised not just with godlessness,
but in worshiping and following false gods. Y muchos han sido criados desde niños, no solamente alejados de Dios, sino adorando a dioses falsos. Whether it be idols we set up or if it's the gods of wealth and power and respect. Sea que adoren ídolos de madera o de piedra o los ídolos como el dinero, la riqueza, la fama. But whether you were brought up close, I was raised in a Christian home. Pero hay otros como yo que hemos sido criados en un hogar cristiano. I have strong believers going back 3 generations, both through my father and my mother. Yo vengo de 3 generaciones de cristianos fuertes a través de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. But having all that truth and all that knowledge and godly people around me would never save me. Pero el venir de una descendencia así y haber sido criado con la palabra de Dios, eso no me puede salvar. We all have to come through the blood of Jesus. Todos tenemos que ser salvos a través de la sangre de Jesús. Let's read verse 13. Fíjense lo que dice Ephesians 2. el versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Isn't this great? Isn't this great news? ¿No son estas maravillosas noticias? But now in Christ, we who were far off have been brought near. Isn't that precious? Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿No es esa una verdad preciosa? And you may be thinking, listen, you have no clue how far off I came from. Y puede ser que tú me digas, no, pero es que tú no tienes ni idea qué tan alejado estoy o he estado de Dios. You might be objecting in your mind. You don't know what I've done, and you have no idea what was done to me. Puede ser que tengas objeciones en tu mente y que me digas, es que no tienes ni la más mínima idea de las atrocidades que he hecho y las atrocidades que me han hecho a mí. I don't know what you've been through. I don't know the difficulty you endured in your growing up. La verdad no sé lo que has hecho y no sé todas las cosas malas que te han hecho. But Scripture insists that the Lord Jesus knows it all. Pero la Escritura insiste que el Señor Jesucristo sí conoce todo. He knows everything about you, and nothing is hidden from him. Él conoce todo acerca de ti y no hay absolutamente nada que se le oculte a sus ojos. He sees it all, he cares, and he offers to you to come to him. Él lo ve todo, él se preocupa y él te ofrece que vengas a él para ser sano. And did we read verse 13 again? Y leamos otra vez el versículo I couldn't 13. remember. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. So how does he bring us from so far away to him? It's by the blood of Christ. Entonces, ¿cómo es que no, sin importar qué tan lejos estamos de Él, cómo podemos volver a Dios? A través de la sangre de Cristo. Notice also in this verse, I hope your verse says it also, that we have been brought near. We didn't bring ourselves. We were brought near by the blood of Christ. Ahora, noten algo relevante aquí, que no dice que nosotros nos acercamos a Dios, sino que hemos sido hechos cercanos. O sea, Dios fue el que nos trajo, ni siquiera nosotros podíamos acercarnos. Scripture insists that not only were we far off from God, we couldn't even get to God. So God drew us towards himself. Y la Escritura insiste y enfatiza que cuando estábamos totalmente alejados de Dios, nosotros no podíamos, aunque lo intentáramos, aunque quisiéramos, no podíamos regresar a Dios. Por eso Dios tuvo que ir por nosotros y traernos, cargarnos literalmente. Now, it doesn't feel that way from our situation. The way we look at it is very different.
Ahora no se ve así desde nuestra situación. Nosotros pensamos que hicimos algo. In our mind, we begin to think, well, I'm getting more open to spiritual things and I met a person, so maybe I'll begin to investigate. We think we generate it. Y pensamos que nosotros fuimos los que lo generamos. Pensamos algo como, bueno, pues lo que me dijo esta persona puede ser que tenga razón, voy a empezar a investigar un poco más. Creo que necesito acercarme un poco a Dios. Scripture says no man can come to God unless the Spirit first draw him. Pero la escritura afirma enfáticamente, nadie, absolutamente nadie se puede acercar a Dios si el Espíritu Santo no lo mueve y lo atrae. I don't care how tough you are, how bitter you are, how wrongly you've been treated. No one and nothing can resist the draw of the Spirit of God. Y no importa qué tan alejado seas, qué tan pecador seas, qué tan amargado estés, qué tan dañado estés, qué tanto hayas dañado a otros, el llamado de Dios, la gracia de Dios es irresistible. The power of God is like the power of the sun. It's El poder de Dios es but como you el can't poder del resist it. sol. Es algo que abarca todo. Te puedes esconder de él, pero no lo puedes resistir. You could bring a huge block of ice the size of a truck and set it in the street. Puedes traer un gran bloque de hielo y ponerlo ahí en medio de la calle. No matter how hard frozen it is or how cold, it would melt by the power of the sun. No importa qué tan grande sea o qué tan helado esté, eventualmente el sol lo va a derretir. If you're listening to this or watching this, I want to give you a warning. I want to give you what? A warning. Warn Si them. tú estás escuchando esto o estás viendo esto, quiero darte una advertencia. You may just be there because you have a little bit of interest and you thought you'd be curious, but you have no interest in becoming a Christian, becoming one of them. Puede ser que estés escuchando esto o estés oyendo esto porque pues te dio cierta curiosidad, pero dentro de ti tú no tienes la más mínima intención de convertirte a Cristo. Let me warn you, the very fact that you're hearing this is a great sign that God is drawing you and beginning to melt your resistance. Déjame advertirte que el simple hecho de que tengas curiosidad y de que estés escuchando esto o estés viendo esto es que Dios ha empezado como el sol a derretirte y ha empezado a obrar en tu vida para atraerte hacia Él. And what is it that saves us? It's the blood of Christ. Y lo que nos salva, al final de cuentas, es la sangre de Cristo. It's interesting. Scripture speaks often of the death of Christ. Es interesante que la Biblia habla mucho acerca de la muerte de Cristo. It speaks even more often of the cross of Christ, Habla un poco más a menudo de la cruz de Cristo, but it speaks even more often of the blood of Christ. pero habla muchísimo más que la muerte y la cruz de Cristo, habla de la sangre de Cristo. Blood symbolizes the price that was paid. La sangre simboliza el precio que fue pagado. The Lord didn't just close his eyes and pass away peacefully under natural circumstances. El Señor no simplemente cerró sus ojos y tranquilamente dejó pasar todo y ya mágicamente ya se resolvió todo. He gave himself to a death in which his body was broken and his blood was shed freely for our good. Él se entregó a sí mismo en un cuerpo humano que fue destrozado, lastimado y que derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. I think that's one of the reasons why in the Lord's Supper, when we take communion, we're forced to handle the body and the blood of Jesus. Creo que esa es una de las razones por las cuales cuando celebramos la Santa Cena estamos obligados a tener en nuestra mano el símbolo del cuerpo y el símbolo de la sangre de Cristo. The Lord must have known that a day would come when we'd be so removed from crucifixion
that we need to be brought back to the physical price that was paid. El Señor sabía que a medida que pasara el tiempo se iba a ir diluyendo o de alguna manera olvidando lo que la crucifixión representaba y lo que la muerte de Cristo pasó, que nos dio estos dos símbolos para que no se nos olvide nunca. You realize and remember that when you break the bread off the loaf, you're symbolizing that your Lord's body was broken open for you and for me. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, cuando partimos el pan, sabemos y entendemos que simboliza el cuerpo de Jesús que fue quebrado, lastimado, quebrantado. And when we drink the juice of the grape, we're just not remembering that he died for us, but that he bled for us. Y cuando bebemos la copa del jugo de uva, recordamos que no solamente fue quebrado y muerto por nosotros, sino que él también sangró por nosotros. See, this is the message of the cross. Este es el mensaje de la cruz. Every person, male or female, Cada persona, hombre o mujer, Jew or Gentile, slave or free, judío o gentil, esclavo o libre, every person enters through the same door. cada persona en el mundo de la historia va a entrar por la misma puerta. And that door is being washed by the blood of the Lamb. Y esa puerta ha sido lavada con la sangre del Cordero. Listen, maybe today's the day for you to receive the forgiveness of Jesus Christ. Tal vez el día de hoy ya es el día en que tú tienes que recibir el perdón por la sangre de Cristo. I'm certain most of you live with great turmoil and uncertainty, living incarcerated. Estoy seguro que los que nos escuchan telefónicamente viven en continua ansiedad y estrés y presión por estar encarcelados. In prisons, it seems something's always happening. There's always agitation. There's no rest and peace in the prison. En la cárcel no hay paz ni descanso, es como si estuviera agitado todo el tiempo, como si todo el tiempo fuera a pasar algo malo. But he himself comes and he makes peace in our hearts. Pero cuando viene Jesús a tu corazón, Él te da paz a pesar de lo que esté pasando alrededor. If you realize that that's where you are today, you simply need to open your heart up to Jesus. Si tú te das cuenta que necesitas esa paz y que no la tienes, simplemente tienes que entregarte a Jesús. By asking him to come into your life and to forgive you of all your sins. Pidiéndole a Él que entre a tu corazón, que perdone tus pecados. By asking him to wash you with his blood and make you white as snow. Pidiéndote que te lave con su sangre y que te haga más limpio que la nieve. We begin a great spiritual adventure which will last for eternity. Y empezamos entonces una gran aventura espiritual que continuará hasta la eternidad. I'm sure if you're in this position, you have many, many questions that aren't yet answered for you. Yo sé que cuando uno empieza esta aventura surgen muchas preguntas y muchas dudas. The question isn't, do you know everything you want to know? But the question is, do you know enough to give your life to Jesus? La pregunta no es, ¿sabes todo lo que se requiere y todo lo que implica vivir la vida cristiana? No, la pregunta es, ¿sabes lo suficiente como para entregar tu vida a Jesús? We will spend the rest of eternity growing in our knowledge of God. Vamos a pasar el resto de la eternidad creciendo en el conocimiento de Dios. But it all starts with a choice and a step into relationship with Jesus. Pero todo empieza con una decisión y con un paso de iniciar una relación con Jesús. Amen.